Por- Entonces, esas incretinas van a estimular la secreción de insulina. ¿Qué otras hormonas, moléculas o estímulos generan que se secrete insulina? Por ejemplo, el glucagón o el glucagón. Este es contrarregulador de la insulina, es decir, hace lo contrario. Eleva la glucosa y como respuesta de ello va a secretarse insulina para contrarrestar ese efecto. ¿Qué más? La colecistoquinina, ¿no? Que es también otra molécula, la actividad simpática, ¿no? La actividad simpática tipo beta, específicamente, que luego lo van a ir viendo cuando lleven la clase o ya tal vez lo han tenido, ¿no? De farmacología del sistema nervioso autónomo, ¿no? El sistema simpático actúa en receptores beta adrenérgicos. Entonces, los beta específicamente estimulan la liberación de insulina. Cuando hay muchos ácidos grasos también en la sangre, ¿no? Cuando hay muchos ácidos grasos, eso se interpreta, el cuerpo lo interpreta como que ya hay un exceso también de energía porque hay mucho sustrato para convertir a glucosa, entonces va a tener que liberarse insulina. Por otra parte, las células alfa van a liberar o secretar glucagón, ¿no? Entre tres estímulos principales, ¿no? El primero es la hipoglucemia, obviamente. Cuando hay menos azúcar, el glucagón se activa y entonces lleva más azúcar a la sangre. Luego el ejercicio intenso también, por ejemplo, obviamente, ¿no? Se consume gran cantidad de energía y por eso se necesita el glucagón. Y tercero, la actividad simpática alfa, perdón, aquí era alfa, ¿ya? Que es lo contrario, la simpática beta, ¿no? Aquí es alfa. Y también la beta, o sea, en la literatura dice que la beta tiene un efecto doble, ¿no? Pero acá sería alfa fundamentalmente. Listo. Ahora, la insulina también puede inhibirse. ¿Ante qué estímulos puede inhibirse? Ante la propia insulina. O sea, si hay un exceso de insulina, la misma insulina, los receptores van a notar que hay mucha insulina para que no se baje tanto la glucosa en sangre, va a disminuir la secreción de insulina. La amilina, la amilina también es un péptido, un polipéptido que se secreta en las células beta, justamente aquí, junto con la insulina. Entonces, de cierta forma, cumple una función similar a la insulina y puede también regular la liberación de insulina. Porque como tienen funciones similares, al liberar más amilina, ya no se va a necesitar liberar tanta insulina, ¿verdad? Bien, y aquí la actividad simpática alfa. Bien, ¿por qué? Porque es lo contrario acá. Si se estimula la actividad simpática beta, se estimula la insulina. Acá, para inhibir la insulina, la actividad simpática alfa. Muy bien. En el hígado, y en general, la insulina va a tener varios efectos, ¿no? Y el glucagón también. La insulina, por ejemplo, en el hígado va a activar la glucogenogénesis, es decir, va a sintetizarse glucógeno a partir de glucosa fundamentalmente. Es decir, la glucosa que está en la sangre va a pasar al hígado y se va a empaquetar, se va a almacenar en forma de glucógeno. De esa forma se reduce el azúcar en sangre y se genera almacenes, ¿no?, de energía. La insulina también disminuye lo que es la gluconeogénesis. Este es otro concepto que suena parecido, ¿no?, al de abajo, pero es diferente. La gluconeogénesis, de gluco nuevo, es la síntesis de glucosa. En cambio, la glucogenogénesis es la síntesis de glucógeno. Disminuye la síntesis de glucosa a partir de otros sustratos que pueden ser como el piruvato, ¿no? Eh, el lactato, ¿no?, ácidos grasos, etcétera. También estimula la síntesis de lípidos. ¿Por qué? Porque eh, a partir de ácidos grasos, digamos que están eh, en la sangre, estos van a, a guardarse, por así decirlo, en los adipocitos y convertirse en triglicéridos, que son lípidos ya un poco más complejos. Es decir, va a disminuirse el sustrato para tener energía en la sangre, ¿no? Es decir, va a haber menos y se va a sintetizar y se va a acumular en forma de lípidos. Y es por eso que la insulina, uno de sus efectos es eh,
el aumento de peso, ¿no? Porque se sintetizan más lípidos y se van acumulando en el cuerpo. La síntesis de proteínas también, la insulina sintetiza proteínas sobre todo en el músculo, no en todas las células, pero en el músculo fundamentalmente. No sé si por ahí han visto tal vez que algunos fisicoculturistas se inyectan o los que están en el gimnasio se inyectan insulina porque ayuda a la síntesis de proteína y a la regeneración más rápida. Entonces el crecimiento muscular es mucho más veloz. Y estimula la captación de glucosa, es decir, todos los tejidos necesitan glucosa, ¿no? Los adipocitos, los hepatocitos, las células musculares, etcétera, cerebral, las neuronas. Entonces va a estimular la captación de glucosa, ¿no? En todos los tejidos periféricos. Entonces, como vemos, la insulina fundamentalmente es anabólica. Quita la glucosa de la sangre y la almacena de alguna forma, ya sea en lípido, en glucógeno, en proteínas, etc. Y el glucagón obviamente tiene efectos antagonistas, es decir, contrarios. El glucagón aumenta la glucogenólisis, es decir, la ruptura del glucógeno en glucosa. Aumenta la gluconeogénesis, es decir, se sintetiza más glucosa, ¿no? A partir de otros sustratos. Glucosa, no glucógeno, sino glucosa libre ya para utilizar como energía. Aumenta la lipólisis, es decir, se rompen los triglicéridos y los lípidos compuestos en lípidos más simples, como ácidos grasos, para luego ser utilizados como sustrato de energía, ¿no? En el músculo el glucagón no hace nada porque probablemente no tiene receptores, entonces en el músculo esquelético no hace nada, pero en el músculo cardíaco sí va a generar un inotropismo positivo, es decir, como una consecuencia, ¿no? Secundaria puede aumentar la contractibilidad del corazón, pero en el músculo esquelético restante nada. Entonces, ya viendo recordando la fisiopatología de la diabetes, vamos a pasar al segundo punto, ¿no? Que es la clasificación de los antidiabéticos. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer en chat o si no, también al final. Los antidiabéticos van a clasificarse de la siguiente manera. Según su mecanismo de acción, vamos a tener cuatro grandes grupos. Los primeros son los hipoglucemiantes. Se llaman hipoglucemiantes porque justamente generan hipoglucemia, es decir, pueden llegar a generar como un efecto adverso una glucemia mucho menor a lo normal. Luego están los sensibilizadores de insulina. Los sensibilizadores de insulina lo que hacen es, cuando hay una resistencia a la insulina, sobre todo en la diabetes tipo 2, van a estimular a que los receptores de insulina se vuelvan a ser más sensibles, ¿no? Recuperen la sensibilidad a la insulina, por así decirlo, en términos sencillos. De modo que respondan mejor. Esto se utiliza en la diabetes tipo 2. Luego vamos a verlo en más profundidad. Los análogos y prolongadores de incretinas, ya habíamos visto que las incretinas eran la GLP-1 y la GIP, por ejemplo, ¿no? Que lo que hacen es estimular la secreción de insulina y también tienen otros efectos por sí solos. Y finalmente los inhibidores de SGLT2, que esto lo que hacen es mm, bloquear la reabsorción de glucosa, ¿no? Luego lo vamos a ver también más detallado en el túbulos contorneados proximales, de modo que la glucosa no se reabsorbe hacia la sangre, sino que se elimina por la orina. Ejemplos de estos, por ejemplo, en los hipoglucemiantes tenemos obviamente la insulina. Otros son los secretágogos de insulina, que son los que estimulan a que se libere insulina de manera directa. En la insulina tenemos pues de acción rápida, de acción prolongada, se lo vamos a ver en un ratito. Los secretagogos están las sulfonilurias, las meglitinidas. En los sensibilizadores de insulina tenemos a las biguanidas, una de las más conocidas es la metformina y la más utilizada en la diabetes, ¿no? Luego están las tiazolidinedionas, por ejemplo la pioglitazona, la rosiglitazona. En cuanto a análogos y prolongadores de incretinas, tenemos los miméticos de la GLP-1, que es una incretina, ¿no? Entonces, un mimético es sintetizado artificialmente, ¿no? Que cumple la misma función. Y los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4, eh, que luego vamos a ver cómo funcionan. Aquí tenemos, por ejemplo, el exenatide, liraglutide, sitagliptina, saxagliptina.
Este esquema es solamente para que se guíen, ¿no? No se lo tienen que memorizar ni nada. Los inhibidores de SGLT2 tenemos a la canaglifosina, a la dapaglifosina y a la empaglifosina. Esto de aquí omítanlo, inhibidores alfa 2 delta dice, ya eso es un error. Otros mecanismos para reducir también la glucosa que vamos a revisar muy rápidamente son los inhibidores de la absorción de la glucosa, que por ejemplo cuando se consume una cantidad de glucosa, ¿no? En alimentos, en los intestinos van a reducir su absorción para que no ingrese la sangre. Los análogos de amilina, ¿no? Que también estimulan la secreción de insulina y cumplen funciones similares, los secuestradores biliares, ¿ya? Y los agonistas de dopamina. Ahora sí, pasemos ya a la carnecita del asunto, que es eh, ver parte por parte los fármacos, ¿no? Primero están los hipoglucemiantes, ya les dije por qué, porque pueden llegar a generar como una reacción adversa hipoglucemia, que la hipoglucemia no es buena. O sea, en un diabético, por más que tenga la glucosa elevada, no es bueno que tenga hipoglucemia porque también tiene síntomas, ¿no? Taquicardia, puede estar sudoroso, pálido, puede entrar incluso en coma. La hipoglucemia es una excesiva disminución del azúcar en sangre. Entonces, en primer lugar, al hipoglucemiante por excelencia es la insulina, ¿no? Porque fisiológicamente ya hemos visto que disminuye la glucosa, la glucemia. ¿Cómo va a actuar la insulina? Miren, aquí tenemos una célula, puede ser un hepatocito, puede ser un adipocito, puede ser el músculo, puede ser el cerebro, etcétera. Y esta célula va a tener un receptor de insulina, que está acá simbolizado por este receptor, ¿no? Que son dos palitos. Este receptor de insulina es de tipo tirosincinasa. Ese es el tipo de receptor, así se llama el grupo, la familia. Pero digámosle receptor de insulina, ¿no? Va a venir la insulina, va a unirse al receptor y va a desencadenar una cascada de fosforilación, ¿ok? Una cascada de fosforilación. Es decir, un montón de reacciones en las que va a estar presente el fosfato. Cuando esta cascada de fosforilación se completa, ¿no? Va a también activar a un conjunto de proteínas que se llaman las IRS, ¿no? Que son macrocomplejos. Pues estos IRS van al mismo tiempo a activar dos vías. La primera vía es la vía metabólica, que es la principal de la insulina por la cual cumple todas las funciones que les explicaba hace rato, los efectos. La vía metabólica que va a estar mediada por el inositol trifosfato sinasa o PI3K. Esta vía también se conoce como la vía metabólica o de la PI3K, ¿no? Va a ser la encargada de generar todos los efectos de la insulina, como la síntesis del glucógeno, la síntesis de proteínas en los músculos y la síntesis de lípidos en el tejido adiposo o en el hígado. También va a contribuir a la translocación del GLUT4. ¿Qué es esto? Miren, aquí lo vamos a explicar. El GLUT4 eh, es perdón, se salió el puntero. El GLUT4 son los transportadores de glucosa. Acá tenemos una vesícula especializada en la célula que en su membrana va a tener un montón de estos transportadores, ¿no? Es como si tuviera un almacén de estos transportadores. Lo que hace este PI3K y en general la vía metabólica de la insulina es que se trasloque, es decir, que se traslade este transportador hacia la membrana de la célula, de modo que puede pasar, ¿no? La glucosa hacia dentro y ser almacenada, ¿no? Y ya no estar en la sangre circulando. La otra vía es la vía mitogénica. La vía mitogénica básicamente se va a encargar de la proliferación celular. La insulina también tiene efectos de crecimiento y de proliferación celular. Entonces, aquí va a actuar el MAPK, ¿no? El MAPK. Este MAPK, que también es una enzima, ¿no? Una proteína, va a estimular el crecimiento y la diferenciación celular, ¿ya? A través de muchos mecanismos, y aquí incluso interactuando con el ADN, ¿sí? Pero básicamente se encarga de crecimiento y diferenciación celular. Por eso, en la insulina muchas veces también se puede asociar
algunos tipos de cánceres, ¿no? Porque puede estar desmedido esto. Bien. Indicaciones. ¿Cuándo se va a utilizar insulina exógena, es decir, insulina fabricada farmacológicamente? En la diabetes tipo uno fundamentalmente. ¿Por qué? Porque en la diabetes tipo uno habíamos dicho que hay un déficit de insulina. Las células beta pancreáticas están destruidas y no hay cómo producirlas, entonces hay que reemplazarlas. Ahí fundamentalmente se utiliza. Pero en la diabetes tipo 2 también se puede utilizar en algunos casos, cuando ya la diabetes tipo 2 está muy avanzada. Hay algunas ocasiones en las que ya las células beta pancreáticas se cansan, por así decirlo, se agotan las reservas de insulina y ya se queda sin insulina el paciente y hay que darle tratamiento. Cuando ya fracasan los otros tratamientos, se da insulina. Pero fundamentalmente la insulina se da en la diabetes tipo uno. Otra indicación para dar insulina es en las crisis hiperglucémicas. Las crisis hiperglucémicas, no se vayan a olvidar, son las complicaciones de la diabetes, las complicaciones agudas. Y esto lo van a ver en los hospitales muchas veces, que va a llegar un paciente, ¿no? Diabético, digamos tipo 2 que viene con una glucosa de hasta 800 o hasta 1000. Lo normal en una persona sana es menor a 126, ¿no? Entonces está por las nubes. Y eso obviamente va a llevar a consecuencias graves, ¿no? Puede, el paciente puede incluso estar en depresión respiratoria, puede necesitar ventilador, puede llegar al coma, ¿no? Otra crisis hiperglucémica es la cetoacidosis diabética, ¿no? Que es más típico de la diabetes tipo uno, en la que hay una acidosis, ¿no? Acidosis metabólica del cuerpo. Entonces el paciente está respirando muy profundamente con la respiración de Kussmaul, profundo, ¿no? Y rápido, profundo y lento, ¿no? Y también puede llegar al coma, ¿no? Entonces, estas son las crisis hiperglucémicas en las que se puede dar insulina independientemente del tipo de diabetes que tenga el paciente. En el metabolismo, la insulina se va a degradar por la insulinasa, ¿no? La insulinasa es una enzima que se va a producir en nuestro propio organismo y se produce en todos los lugares del cuerpo, pero fundamentalmente, ¿no? En el hígado y en el riñón. Y acá hay un datito importante, miren. En la insulina endógena, es decir, aquella insulina que produce nuestro páncreas, ¿no? Suponiendo que tenemos diabetes tipo 2 y aún podemos producir insulina, ¿no? Normalmente se degrada por la insulinasa en el hígado el 60% y en el riñón el 30%. Pero en un paciente diabético tipo uno, digamos, o diabético tipo 2 ya avanzado, este, se va a invertir esto, es decir, el principal metabolismo va a ser renal, ¿ok? Renal. ¿Y por qué? Porque hay un efecto que se llama el efecto de primer paso. Cuando la insulina se sintetiza en el páncreas, va primero a pasar a la circulación portal, ¿no? Por anatomía, de repente se acuerdan la circulación portal, que es una, por así decirlo, un pequeño sistema de circulación antes de llegar a la circulación sistémica. Entonces, va a llegar al hígado antes, ¿no? Antes de pasar a todo el cuerpo, la insulina va a llegar al hígado un ratito y ahí va a ser metabolizada una parte. Luego ya se va a ir a la circulación sistémica y va a regresar al hígado y se metaboliza otra parte. Por eso es que la insulina que producimos nosotros se sintetiza, se metaboliza, se degrada fundamentalmente, ¿no? En el hígado. Pero en la insulina que es dada farmacológicamente directa a la sangre, ¿no? No pasa por esa circulación portal, pasa directo a la circulación sistémica, directo a todo nuestro organismo. Evade ese efecto del primer paso, ¿no? De la circulación portal, y por eso se metaboliza fundamentalmente por el riñón, ¿ok? Por la insulinasa. Efectos adversos como el principal que nunca se tiene que olvidar, la insulina, su nombre lo dice, es un hipoglicemiante, va a generar hipoglucemia, ¿ok? La hipoglucemia, obviamente, va a tener sus síntomas, ¿no? Como les mencioné, taquicardia, palidez, sudoración, ver borroso, ¿no? Pérdida de conciencia, etcétera. Puede generar aumento de peso, ya les expliqué por qué, porque la insulina es anabólica, es decir, todo lo que está afuera lo junta hacia adentro, lo empaqueta, sea en forma de lípidos, de glucógeno, etcétera.
Y lipodistrofia abdominal, ¿qué es esto? Lipodistrofia, es decir, una anomalía, ¿no? Distrofia es una alteración del trofismo, de la composición de los lípidos en el abdomen. Esto más que ver con la insulina tiene que ver con las inyecciones, ¿no? Uno se aplica las inyecciones subcutáneas en el ombligo que tienen que estar aplicándose siempre en el mismo lugar. Tanta insulina en esa zona de tejido adiposo puede llegar a generar atrofia, a veces puede llegar a generar hipertrofia, entonces se generan unas bolas de grasa en el abdomen que son un poco antiestéticos, ¿no? Y que la solución es básicamente inyectar en lugares diferentes cada vez, ¿no? O sea, una vez en el lado derecho, otro en el izquierdo, otro abajo, para tratar de que no se genere tanta anomalía estética en lo que es el abdomen bajo. Bien. Luego, el otro tipo de hipoglucemiantes, perdón. Ahora tenemos los tipos de insulina. Esto como es muy datero, aquí sí les he puesto una tabla, ¿no? Porque en el examen lo que les pueden preguntar sí es qué insulina demora tantos minutos, qué insulina demora tantas horas en hacer efecto, cuál es su duración total. ¿Por qué? Porque esto sí es así para efectos del examen. Tenemos tipos de insulina. Las insulinas de acción rápida, es decir, que cuando uno le inyecta vía subcutánea en el abdomen bajo, en la grasita, va a hacer rápido el efecto. Se absorbe muy rápido. Llega a la circulación en 15, 20 o hasta 30 minutos, ¿no? Aquí están, por ejemplo, la insulina regular, la insulina lispro, la glulicina y la aspa, ¿no? Y el efecto también dura mucho menos, pues, ¿no? Si actúa rápido, el efecto máximo y la duración total es de unas 6 7 horas. Estas se utilizan fundamentalmente antes de consumir un alimento, es decir, un plato, ¿no? Porque los pacientes diabéticos tienen picos de glucosa. Cuando consumen muchos carbohidratos, se les eleva la glucosa, tienen un pico elevado y ese pico, esa hiperglucemia transitoria es mala porque puede generar este, también daño endotelial, ¿no? Es decir, en los vasos sanguíneos, etcétera. Por eso, para evitar esos picos de las comidas, se conocen como picos postprandiales, porque prandial viene de alimentación, de comida, y post es de después, picos postprandiales, se dan estos tipos de insulina, ¿no? Insulina rápida. Se actúan rápido y bajan rápido ese pico. Los de acción intermedia se pueden utilizar para el tratamiento, digamos, del día a día, ¿no? Unas 3 4 veces se tiene que inyectar insulina. Las de acción lenta solamente se aplican una o dos veces al día y obviamente demoran más en hacer efecto, pero su efecto es mucho más duradero, entre 18 a 24 horas. Todo un día te puede durar con solo inyectarte dos veces esta insulina y ya no tienes que estar preocupándote de inyectarte tantas veces en el día, ¿no? Y esto además tiene un pico mucho más. Esta insulina tiene una meseta, ¿no? Entonces, de modo que te controla la glucemia un poco mejor. Hay otras presentaciones que son las presentaciones bifásicas, las cuales, eh, por así decirlo, combinan insulina de esta larga duración, de acción lenta, y una insulina rápida, ¿no? De modo que actúa en dos ocasiones, ¿no? La insulina rápida que contiene esta bifásica va a ayudarte a controlar los picos postprandiales luego de haber comido tu cena, tu almuerzo, tu desayuno, y la insulina lenta, que contiene esta mezcla bifásica, ¿no? Va a ayudarte en todo el resto del día, las 24 horas. Entonces, estas son muy beneficiosas, ¿no? Pero también depende del paciente. Pasemos al otro tipo de hipoglucemiante, que son los secretagogos de insulina, es decir, los que ayudan o contribuyen a secretar la insulina. Tenemos aquí, por ejemplo, eh, que el mecanismo de acción va a ser que se bloquee los canales de potasio en las células beta, del páncreas, ¿no? Vamos a verlo con más detenimiento aquí rápido, cómo funciona, ¿ok? Que suena un poco difícil, ¿no? Pero es sencillo en realidad. Aquí tenemos una célula beta del páncreas, es la célula que secreta insulina. Normalmente, cuando nos ingresa la glucosa, ¿ok? Por este transportador GLUT2, ¿ok? En las células beta del páncreas hay GLUT2, en las que vimos hace rato había GLUT4, ¿verdad? Esas son otras células, generalmente. Dependiendo del tejido, va a haber un tipo de transportador de glucosa. En el cerebro, por ejemplo, en las neuronas está
el GLUT1, GLUT2, ¿no? Si no me equivoco. En el tejido adiposo, en el tejido muscular, está el GLUT4, ¿no? Y así. Entonces, en este caso, en la célula beta pancreática, ingresa por el GLUT2 la glucosa. ¿Por qué? Porque está elevada la glucosa por algún motivo en nuestra sangre. Hemos consumido una gaseosa, ¿no? Algo, ¿no? Un caramelo, ya digamos así. Y la glucosa pasa por el metabolismo, por el ciclo de Krebs, que ya lo conocen, y genera ATP, ¿sí o no? Muy bien, entonces, esta elevación del ATP va a tener un efecto. Aquí en la membrana de esta célula pancreática, beta pancreática, tenemos canales de potasio. Estos canales de potasio normalmente lo que hacen es sacar el potasio, ¿no? Sacar el potasio para que afuera sea positivo, acá adentro sea negativo y esté hiperpolarizado o en reposo la célula, incluso en reposo, que es lo normal, afuera positivo, adentro negativo. Pero este ATP lo que hace es bloquear, ¿no? Inactiva este canal de potasio. Por eso se llama canal de calcio dependiente del ATP, porque necesita el ATP para cerrarse, para inactivarse. Una vez inactivada, ya no va a salir el potasio, se va a comenzar a acumular adentro, se acumula adentro y esto genera una despolarización, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace positivo por dentro y se hace negativo por fuera. Esta despolarización va a activar otros canales que se llaman los canales de calcio activados por voltaje, que son unos canales que permiten el ingreso de calcio, pero únicamente se activan cuando hay una despolarización, cuando hay un cambio en el voltaje. Entonces, con esta diferencia de potencial se activa este canal de calcio y permite la entrada de calcio. Pasa calcio adentro de la célula. Este calcio, ustedes saben, en fisiología ya habrán llevado, que el calcio estimula la exocitosis, es decir, la salida de las vesículas que contienen cualquier tipo de, sea neurotransmisor, sea hormona, etcétera, de la célula. El calcio hace que salga todo de la célula. Entonces el calcio va a estimular la exocitosis de la insulina. Sale la insulina, sale la insulina y se libera más insulina al organismo, ¿no? A la sangre. ¿Para qué? Para que disminuya los niveles de glucosa. Muy bien, entonces ya habiendo visto esto normal, que es la fisiología, lo que hacen los secretagogos de insulina es actuar aquí. Por ejemplo, las sulfonilurias y las meglitinidas actúan ahí, bloquean este canal de potasio. Es decir, similar como si entrara glucosa, aumentar el ATP y bloqueara este canal de potasio, lo mismo hacen las sulfonilurias y las meglitinidas, los secretagogos. Bloquean y entonces todo este paso se lleva a cabo y secreta insulina. ¿Sí? Sin necesidad de que haya glucosa entrando, de que haya mucha glucosa en sangre, esto estimula a que se libere insulina. Entonces, ya habiendo visto su mecanismo, vamos a ver primero las sulfonilurias, ¿no? Que son el primer grupo. Las sulfonilurias, que actúan igual ahí bloqueando los canales de potasio, vamos a tener de primera generación, como la clorpropamida y la tolbutamida, no es necesario que se la aprendan. Y las de segunda generación, aquí sí, estas sí deben aprendérsela. La segunda generación son más potentes, hasta 100 veces más potentes que las de primera generación. Y tenemos aquí la glibenclamida. La glibenclamida es el fármaco representativo de todos los secretagogos de insulina, ¿no? Cuando alguna vez estén rotando, les van a preguntar cuál, si el sulfonilurea no es el representativo, la glibenclamida. Ha sido muy usado históricamente y sigue siendo usado, ¿no? De ahí tenemos la glicazida, la glimepirida, etcétera, ¿no? Pero la glibenclamida no se olviden. Y vamos a hablar de ella porque es el más representativo. La glibenclamida, también llamada gliburida, ¿no? Tiene un efecto adverso importante, que es obviamente la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque al igual que la insulina, esta no es insulina, pero estimula que se secrete insulina y la insulina es hipoglucémica. ¿Ok? Ese es el principal efecto adverso. La contraindicación cuando no se va a utilizar sulfonylureas, no se utiliza en insuficiencia hepática ni en insuficiencia renal, es decir, cuando está avanzada la enfermedad hepática o renal, no está deteriorado excesivamente el hígado y el riñón, por ejemplo, en un paciente con cirrosis o en un paciente con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque primero su metabolismo es hepático de este fármaco. CYP269 es la enzima que degrada el fármaco. Entonces, si el hígado está mal, no se va a degradar el fármaco y el fármaco se va a acumular en el cuerpo, en el organismo, y por eso va a haber una mayor actividad de este fármaco, ¿no? Que puede ser tóxico.
Y en el riñón igual, se elimina por la vía renal. Y como se elimina por la vía renal, digamos, un paciente que tiene dañado su riñón no puede eliminar adecuadamente, no filtra bien, no depura bien, entonces todo se queda en el organismo y se puede intoxicar con sulfoniluria. Las meglitinidas son el otro grupo, ¿no? Las meglitinidas, que igual tienen el mismo mecanismo de acción, bloquean los canales de potasio. Solamente que el beneficio es que se absorbe un poquito más rápido, pues se puede dar antes de las comidas, en forma de pastilla, y también tiene un menor riesgo de hipoglicemia, ¿no? Esa es una opción. Por ejemplo, tenemos la repaglinida, la natilinida, ¿no? Pero nunca se olviden de las sulfoninurias, que son las más importantes, sobre todo la glibenclamida, ¿ok? Pasamos al otro grupo de fármacos, que son los sensibilizadores de insulina. Los sensibilizadores de insulina, como ya se había mencionado, lo que hacen es, en diabetes tipo 2 que hay una resistencia a la insulina, revierten, disminuyen, por así decirlo, esa resistencia a la insulina, para que el receptor de nuevo vuelva a estar sensible y la insulina trabaje bien. Entonces aquí tenemos las biguanidas, vamos a explicarlo. Las biguanidas tienen un mecanismo de acción, ¿sí? Y lo que van a hacer es bloquear el complejo uno de la cadena respiratoria, ¿no? En la mitocondria, van a activar el AMPK e inhibe la gluconeogénesis. Ya esto suena un poquito complicado, pero vamos a tratar de explicarlo también. Tenemos el hepatocito, ¿ya? ¿Están activados sus micros, creo, de alguien? Ya, bueno. Tenemos el hepatocito, a ver un ratito, ya listo. Dice, ya, no sé qué pasó. Tenemos el hepatocito aquí. Esto actúa, las biguanidas, acuérdense, actúan en el hígado, en el hepatocito, ¿ya? En el hígado van a actuar. En el hígado, en el hepatocito, ¿ok? Vamos a tener un transportador que se va a llamar OCT1. OCT1, así nada más acuérdense. Este transportador lo que va a hacer es que ingrese la metformina. Es por ahí donde ingresa este fármaco. Las biguanidas, bueno, me olvidé decirles que el principal fármaco de tipo biguanida es la metformina. Por cierto, es el único ahora utilizado y el más importante. ¿Ok? Aquí ingresa la metformina o biguanida, ingresa la metformina y lo que hace es, miren, aquí recuerden este complejo, ¿no? El complejo uno. En la mitocondria teníamos una fase final, ¿no? Que era bueno, la cadena respiratoria, ¿no? Que tenía complejo uno, complejo 2, complejo 3, que habían ahí protones, ¿no? Y al final terminaba formando ATP. Utilizaba el NADH, FADH, todo eso. Entonces, el complejo uno que se encargaba de convertir el NADH en ATP, se va a inhibir, ¿ok? Se va a inhibir. Y obviamente también se inhibe toda la cadena respiratoria, ¿no? Porque se inhibe el complejo uno, entonces se inhibe el complejo 2, el 3 y el 4 así. Se inhibe esto y no se puede convertir NADH en ATP. Como hay menos ATP, como consecuencia va a aumentar el AMP. ATP es adenosín trifosfato y AMP es adenosín monofosfato. ¿Ya? ¿Por qué aumenta el MP? Porque al haber menos ATP, haber menos energía, de una forma compensatoria, digamos por decir, lo que trata de hacer el organismo es a utilizar moléculas de ADP, ¿no? Entonces, entre ellas, un fosfato se pasa al otro y se forma un ATP, pero queda como resultado un AMP. Entonces, se va acumulando AMP, 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 porque hay déficit de ATP. Estos AMP que se acumulan van a ser los que tienen los efectos. Así de sencillo, ¿ya? Porque es mucho más complejo, pero para explicarlo, este acúmulo de AMP, de adenosín monofosfato, en primer lugar, lo que va a hacer es inhibir la vía del glucagón, ¿no? Acá tenemos al glucagón que llega a su receptor y el glucagón también tiene sus efectos, ¿no? Estimula
la gluconeogénesis, etcétera, ¿no? Estimula que haya más glucosa, ¿no? Entonces, en este caso, este acúmulo de AMP lo que hace es inhibir el glucagón. Específicamente lo inhibe en la adenilato ciclasa, etcétera, pero no es necesario que sepan eso, simplemente inhibe la actividad del glucagón, la vía. Este AMP inhibe directamente también la gluconeogénesis, es decir, inhibe la formación de glucosa a partir de piruvato, lactato, etcétera. O sea, inhibe que hay menos glucosa, menos formación de glucosa. Y finalmente este AMP también activa otro compuesto, otro enzima que es el AMP, el MPK, ¿no? El de hace rato era MAPK, ¿no? MAPK. Este es AMPK, que es diferente, no se confunde. Entonces este AMPK lo que va a hacer es inhibir la lipogénesis, es decir, eh, di- evita que se forme, digamos, que se almacenen tantos lípidos, ¿no? ¿No? Y estimula que haya más ácidos grasos libres. En este caso, esto es beneficioso porque esos ácidos grasos que quedan libres van a ir a la beta oxidación, ¿no? Y van a ser, digamos, utilizados como fuente de energía, ¿no? Pero lo que va a hacer es inhibir la lipogénesis. Esta lipogénesis, obviamente, como está inhibida, hay menos lípidos en el organismo y disminuye el perfil lipídico, ¿no? Disminuye los triglicéridos, disminuye eh, también lo que es el colesterol. Y este MPK también lo que hace es translocación del GLUT4, que ya lo habíamos visto. La translocación del GLUT4 hacia la membrana ayuda a captar más glucosa, a guardar más glucosa. Bien, entonces, traduciendo todos estos efectos, ¿qué hace las biguanidas? Uno, reducen la producción de glucosa hepática, es decir, aquí inhiben la gluconeogénesis, menos glucosa hepática. Dos, mejora el perfil lipídico, por eso, porque hay menos síntesis de lípidos, entonces va a haber menor cantidad de triglicéridos, colesterol, etcétera, ¿ok? Y finalmente, aumenta la sensibilidad a la insulina y la captación de glucosa gracias a esto, la translocación del GLUT4. Indicaciones, obviamente en diabetes tipo 2 porque ellos son los que tienen resistencia a la insulina, no los diabéticos tipo 1, esos no tienen ni siquiera células beta, ¿ya? Y en la diabetes tipo 2 la metformina, ¿ok? La metformina es el fármaco de primera línea. Esto no se olviden, la metformina van a verlo en cualquier lado, porque la metformina, cualquier paciente con diabetes tipo 2 que viene y se es diagnosticado, el primer fármaco que se le da siempre es la metformina. ¿Por qué? Porque es el que ha tenido mejores resultados, ¿no? Menos, y mejor ayuda a, pues, a la resistencia y la insulina, ¿no? A disminuirla. Entonces, la metformina es el de primera línea. También se puede utilizar en síndrome de ovario poliquístico, porque como saben, en el síndrome de ovario poliquístico, la mujer va a tener un acúmulo de andrógenos, va a tener resistencia a la insulina, ¿no? Puede tener diabetes, etcétera. Entonces, se trata también con esto. El metabolismo, vamos a tener la distribución, ¿no? El metabolismo y la excreción, el ADME, acá sería ADME, ¿no? Para absorción, pero ya no le pongo absorción porque está de más, ¿no? Entonces, la metformina es el fármaco de las N. ¿Cómo es así de las N? El fármaco de los no, de las N. Porque no se une a proteínas. Un fármaco normal se uniría a proteínas plasmáticas, como la albúmina, ¿no? En cambio, este fármaco no se une a proteínas. Directamente va y actúa en los tejidos. No se metaboliza. No se metaboliza en el hígado, ¿no? Así como entra, así va a salir. No se va a metabolizar en ningún lado, prácticamente. La eliminación es renal, N de renal. El 90% prácticamente se elimina por el riñón. Así, sin metabolizar, es decir, el fármaco activo se va a eliminar por el riñón. Y no se usa en insuficiencias. Este es un datito, otro N del no, ¿no? No se usa en insuficiencia, es decir, no se usa en insuficiencia hepática, en insuficiencia renal, no se usa en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tiene unos efectos adversos que pueden complicar esas enfermedades. ¿Qué efectos adversos tiene la metformina? Aquí nunca se olviden de estos tres. Estos sí le van a preguntar
ya sea en farmacología, cuando estén rotando en hospitales, en cualquier lado, cualquier doctor le va a preguntar, ¿qué efectos adversos tiene la metformina? ¿Y por qué le van a preguntar? Porque la metformina es el fármaco que se utiliza de primera línea y tienen que saberlo. Metformina es igual a gastrointestinal, ¿ya? Gastrointestinal. La principal, o los principales efectos adversos de la metformina son gastrointestinales. Si tenemos aquí un estomaguito que está con diarrea, vomitando, ¿no? Puede tener vómitos, puede tener diarrea, puede tener anorexia, falta de apetito, ¿no? Dolor, distensión abdominal, se le hincha la barriga al paciente. Entonces, sobre todo por las diarreas, más que todo, el paciente muchas veces deja la metformina. Inicia bien todo, pero dice después luego, doctor, ya no quiero tomar porque mucho voy al baño, me siento mal, se me hincha la barriga, tengo diarrea, vomito. Entonces, hasta el 5 o 10% de los pacientes deja la metformina por eso y a veces se le tiene que cambiar por otro medicamento, ¿sí? El otro es la acidosis láctica. Ya, este es un efecto adverso de la metformina que puede generar acidosis láctica metabólica. ¿Por qué? Como una consecuencia de aquí, ya, de acá de su mecanismo de acción. Porque aquí una vía intricada de la gluconeogénesis va a inhibir un montón de enzimas que no van a permitir esta gluconeogénesis, ¿no? Y ustedes saben que para formar glucosa en la gluconeogénesis se utilizan varios sustratos. Por ejemplo, se forma glucosa a partir del piruvato y se forma glucosa a partir del lactato. Entonces, ese lactato que se acumula porque no se puede formar glucosa, se convierte pues acá en esto. Lactato es igual a ácido láctico. Entonces, acidosis láctica. Es raro esto, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo, ¿cuándo puede pasar esto? En un paciente justamente que tiene insuficiencias, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática. Y déficit de vitamina B12. ¿Por qué sucede esto? Porque la metformina interfiere con el factor intrínseco, ¿no? Y el factor intrínseco no permite la absorción de la vitamina B12. Entonces, va a haber progresivamente a lo largo de los años, porque esto no es que sucede a un mes, ¿no? Sino en años, muchos años, déficit de vitamina B12 con sus consecuencias, ¿no? Que ya saben los déficits de vitamina B12. Entonces, ¿cómo van a acordarse de la metformina, de los efectos adversos? Con esta mnemotecnia, ¿no? Con esta frase, Gastón lacta 12 besos, Gastón Acurio. Gastón lacta 12 besos. ¿Por qué? Porque Gastón de gastrointestinales, lacta de ácido láctico o acidosis láctica, y 12 besos de 12B, vitamina B12. Entonces, cuando Gastón lacta 12 besos son los tres principales efectos adversos de la metformina. ¿Ok? Bien, estas son las biguanidas, no se olviden. Metformina inhibe la gluconeogénesis fundamentalmente. Indicaciones, diabetes, primera línea. Se elimina renal, se elimina así como entra y efectos adversos, Gastón lacta 12 besos. Vamos al otro grupo, las tiazolidinedionas. También son sensibilizadores de la insulina, ¿no? ¿Cómo va a actuar? Este es un poco más complejo, así que simplemente apréndanselo así, porque ni siquiera es importante que se aprendan cada una de las vías aquí. Lo que va a hacer es activar un receptor nuclear PPAR, ¿no? O par gamma, ¿no? Este receptor nuclear que está dentro del núcleo de la célula, par gamma, lo que va a hacer fundamentalmente es regular la expresión de genes que están intrincados, ¿no? Que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, de los lípidos. Digamos que este receptor está dentro del núcleo y viene su ligando, ¿no? Que es el análogo o el agonista de este par gamma, y lo que hace es actúa aquí directamente en el ADN, regula la expresión de genes y va a inhibir o estimular la transcripción génica de algunas proteínas para que sinteticen algunas proteínas específicas, ¿no? O se inhiben algunas proteínas específicas que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa, de los lípidos, del glucógeno, etcétera. A modo de resultado, por no meternos tanto en estas vías, lo que genera esto es una mejora de la captación de la glucosa, ¿no?
más adiponectina. La adiponectina es buena, reduce la resistencia a la insulina, ¿ya? Y reduce la lipotoxicidad, reduce la gluconeogénesis hepática, es decir, menos producción de glucosa en el hígado. Y disminuye las citocinas proinflamatorias, es decir, moléculas que generan inflamación y que también contribuyen a la resistencia a la insulina, las elimina, como cuál es el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. ¿Ok? Estos cuatro, en resumen, fármacos, ¿cuáles son? La pioglitazona, la rosiglitazona. Como ven, todos terminan en tazona, ¿no? ¿Cuál es el metabolismo de las tiazolidinedionas? Hepático, ¿no? Por las enzimas CYP268, 269, 264. Esto es datero, ¿ya? Esto es datero, no es necesario que se lo aprendan. Pero como funciona aquí, es inhibida o es metabolizada por todas estas enzimas, va a haber una interacción importante, la cual es con los anticonceptivos orales, ¿no? Como los estrógenos. Entonces, si una paciente está tomando anticonceptivos orales por cualquier motivo, ya sea por planificación familiar, sea por el tratamiento, ¿no? A veces se les da a las pacientes menopáusicas también óvulos de estrógeno o progesterona, se les da anticonceptivo. Entonces, puede interactuar con lo que son estos fármacos. Así que tener cuidado siempre en las pacientes que toman anticonceptivos. ¿Qué efectos adversos tienen? Acá también hay tres adversos importantes, las tiazolidinedionas. El riesgo cardiovascular. Se ha visto un aumento asociado a aumento de cierta cantidad de infartos, ¿no? Infarto cardíaco. Retención de líquido y edema. ¿Por qué? Porque de cierta manera estos receptores también estimulan, ¿no? La retención de líquido de agua y sodio, ¿no? Y osteoporosis, disminución de la mineralización ósea, fracturas, ¿no? Porque hay osteoporosis. Por sus efectos adversos que son tan malos, tan feos, ¿no? Ya las tiazolidinedionas a veces se han dejado de utilizar tanto, no se utilizan mucho. ¿Cómo vas a acordarte de estos efectos adversos? Mira este gráfico. Tienes un corazón, ¿no? Lleno de agua con un hueso roto. Entonces, vamos a acordarte así. Grita Sonia y mi corazón se llena de fracturas. Grita Sonia, ¿por qué? Porque las glitazonas, ¿no? Pioglitazonas, rosiglitazonas son las tiazolidinedionas, son de esa familia. Glitazonas. Grita Sonia, y mi corazón tiene riesgo cardiovascular, genera infartos, se llena, ¿no? Se llena de agua, se llena de edema, retiene líquido en todo el cuerpo, de fracturas, un hueso roto flotando, ¿no? Porque genera osteoporosis, osteopenia, fracturas, etc. Entonces, grita Sonia y mi corazón se llena de fracturas. Eso es todo lo que tienen que saber de tiazolidinedionas. Vamos a pasar a los miméticos y prolongadores de incretinas. ¿Ya? Voy a dar unos 30 segundos, un ratito. Voy a tomar agua y volvemos con esto, ¿no? Ya. Bien, ahora sí continuamos. A ver, un ratito. No puedo ver la pantalla. Y ahora sí continuamos, chicos. Entonces, luego tenemos los miméticos y prolongadores de incretinas. Ya casi vamos acabando.
Los miméticos y prolongadores de incretinas, ¿cómo actúan? Últimamente esto es nuevo. Se ha descubierto que estas incretinas, ¿no? Son nuevas, o sea, se ha descubierto en estudios que existen estas hormonas que se llaman incretinas, ¿ya? Estas incretinas van a tener varios efectos positivos. Muy aparte de que estimulan la secreción de insulina, tienen efectos positivos en lo que es el metabolismo de toda la glucosa, lípidos, ¿no? Los miméticos de GLP-1, ¿no? Que es la incretina principal, es la GLP-1, su nombre es en inglés, van a amplificar la secreción de insulina. Es decir, estas no estimulan directamente a que se secrete insulina, ¿no? Sino que cuando hay una pequeña secreción de insulina ante una respuesta, digamos, te has comido también un pan con pollo, ¿no? O algo, una galleta con mucho azúcar, secreta insulina un poquito, pero en un diabético, entonces necesitas más insulina, ¿no? Entonces, que se secrete en tu páncreas. Lo que hace este mimético, esta incretina, esta hormona, es amplificar esta secreción. O sea, si secretas, digamos, 2 de insulina, con esto vas a secretar 8. Aumenta la secreción, pero no la estimula por sí sola, no la estimula tanto. Necesita de la insulina previamente que se secrete ante un estímulo para que éste la aumente. El inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4 lo que hace es bloquear la degradación de arriba nada más, de este GLP. O sea, evita que se elimine este GLP para que dure más el GLP-1. Así de simple. Vamos a ver aquí, las GLP-1, o las incretinas en general, porque hay muchas, pero esta es la más importante, es la GLP-1, se sintetiza y se secreta en los intestinos, en el ilion sobre todo, pero en general en todos los intestinos, en las microvellosidades, ¿no? Se sintetiza ahí la GLP-1 y va a tener varios efectos benéficos. Estas hormonas GLP-1 en el páncreas estimulan la liberación de insulina, o bueno, amplifican la liberación de insulina, disminuyen la liberación de glucagón y aumentan la proliferación celular. ¿Ok? Aquí hay que tener cuidado con esto de proliferación celular porque eh, si bien permiten que las células beta del páncreas vivan más, porque inhiben la apoptosis, es decir, la muerte celular programada, y aumentan que se sigan viviendo y proliferen estas células beta del páncreas. Esto también puede ser contraproducente porque por ahí hay riesgos de cáncer, por ahí, ¿no? Luego lo vamos a ver, porque hay muchas células, ¿no? Se proliferan las células ahí. De ahí todo lo demás es beneficioso en realidad. En el estómago o en el sistema gastrointestinal va a retrasar el vaciamiento gástrico. Es decir, la comida que está acá, ¿no? Con los ácidos gástricos, ¿no? Degradándose, va a pasar más lentamente aquí hacia el duodeno, hacia el ilion, a todo ese colon. Va a pasar más lentamente. Va aquí a quedarse más tiempo. ¿Eso qué significa? Que la glucosa que está aquí, perdón, la glucosa que se absorbe aquí en el duodeno fundamentalmente, va a ir absorbiéndose poco a poco se absorbe. Y entonces ya no va a haber ese pico tan grande de, de lo que es picos de glucosa, ¿no? Al no haber picos de glucosa, eso es beneficioso porque no hay picos de hiperglucemia, ¿no? En el diabético. Entonces, de alguna manera este retraso del vaciamiento hace que aumente poquito a poco la glucosa y no de un tiro todo. Ok. Espera un momento. Bien. Eh, en lo que es tejidos periféricos como los adipocitos y el músculo, lo que hacen es mejoran la captación de glucosa, como también con el GLUT4, ¿no? O sea, translocan el GLUT4 y se puede captar más glucosa. En lo que es el hígado, disminuye la producción de glucosa, ¿no? A través de la disminución de la gluconeogénesis también y otros mecanismos. En el cerebro, en el sistema nervioso, estimula la saciedad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque estos medicamentos, aparte de para la diabetes, se está utilizando mucho en lo que es el bajar de peso, ¿no? La pérdida de peso. Mm. Y esto es bueno para un paciente diabético, pues, ¿no? Bajar de peso. Ahora sí, continuamos.
aquí, ya. Estos dos grupos son los miméticos de GLP-1 y los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4. Los miméticos de GLP-1 de manera muy rápida se inyectan. Estos no se toman vía oral. Hasta ahora creo que no hay ni uno vía oral, creo que sí hay uno, ¿no? Pero la mayoría se inyectan. Vienen así como en bolígrafos inyectables y casi tipo insulina. Antes de comer se inyectan fundamentalmente. Y lo que hacen, pues, bueno, y el metabolismo es no hepático, es decir, no se degrada en el hígado. ¿En dónde se degrada? En las mismas microvellosidades intestinales, ¿no? En otros lugares también se degradan, pero fundamentalmente aquí mismo. ¿Por quién? Por la dipeptidilpeptidasa 4, ¿no? ¿Qué es lo que hace la dipeptidilpeptidasa 4? Miren, la dipeptidilpeptidasa 4 es el degradante, el que degrada, ¿no?, al GLP-1, entonces eso es malo. Para que se prolongue este GLP-1, debemos tener aquí inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Entonces, esto inhibe al DDP4. Al inhibir la inhibición, esto sigue viviendo, ¿no? El GLP-1, entonces se prolonga. Bien, entonces, en miméticos de GLP-1, continuando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el exenatide, el semaglutide, el liraglutide, ¿no? Eh, y como lo había mencionado, estos se utilizan para la pérdida de peso. A veces, por ejemplo, el semaglutide se conoce como el Ozempic. No sé si han visto que hay muchos famosos que están utilizando el Ozempic para perder peso. No sé si es cierto que dicen que por ahí que Ariana Grande creo que había estado tomando Ozempic para perder peso y por eso quizás ahora está mucho más delgada incluso de lo que ya era. Y hay muchos famosos que pierden peso con el semaglutide, que es un antidiabético, pero que su efecto adverso, por así decirlo, es beneficioso al perder peso. En niños también se utilizan, niños obesos para perder peso. ¿Qué efectos adversos tiene? Los miméticos de GLP-1, las incretinas. Uno, la pancreatitis. Se ha visto mucho aumento de pancreatitis en estas pacientes que toman miméticos de GLP-1. Es muy beneficioso, sí, pero por esta que les mencioné aquí, por esta proliferación celular, ¿no? Vamos a marcarlo, por esta proliferación celular, porque disminuye o inhibe la apoptosis, entonces las células del páncreas, las beta pancreáticas y en general hasta las alfa, todos van a vivir más, se proliferan más, crecen. Y eso, de cierta manera, puede llegar a generar obstrucciones, inflamación crónica y una pancreatitis. Asimismo, esa misma proliferación celular puede llegar a generar cáncer de páncreas. ¿Por qué? Porque por el mismo mecanismo, inflamación crónica. Y cáncer de tiroides, eso sí todavía o sea, no está del todo claro por qué, pero quizás tiene algo que ver con la insulina, ¿no? O sea, la amplificación de la insulina, que también tiene efectos de proliferación, ¿no? Pero en la tiroides no se sabe aún por qué, ¿no? Pero en el páncreas sí, ya se ha estudiado bien. Así que eso es lo principal. También puede generar náuseas y vómitos, pero no es lo más importante. Contraindicaciones. No se puede utilizar esto en pacientes con insuficiencia renal que tienen una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto. Es decir, una insuficiencia renal crónica de moderada a severa, ¿no? Bien. Y no en gastroparesia. ¿Por qué? Porque la gastroparesia es, como su nombre indica, paresia, es decir, es que hay una insensibilidad, una inmovilidad, una dismovilidad, una alteración de la motilidad de acá de lo que es los músculos lisos, ¿no? Entonces, como mm, ya está de por sí en gastroparesia, esto está inactivo, ¿no? Por así decirlo, con poco tono muscular, ¿no? Al darle un mimético de GLP-1 que lo que hace es retrasar el vaciamiento gástrico, va a retrasar ya excesivamente, se va a quedar atascada aquí la comida. ¿No? Y el antecedentes de cáncer de tiroides, obviamente, porque si estimula el cáncer de páncreas y cáncer de tiroides, va a tener a quienes tienen antecedentes de cáncer de tiroides no se les puede dar, ¿no? Por el riesgo. Ahora, no es que genere cáncer, pero sí se ha visto una asociación, ¿no? Inhibidores del leptidilpeptidasa 4, estos de aquí, que son los que inhiben al DDP4 y estimulan a que esto se prolongue.
Este sí se puede tomar vía oral, ¿ya? La mayoría son vía oral. El metabolismo es hepático por estas enzimas, que también eso es datero. ¿Y qué efectos adversos tiene? Esto sí es importante. Se asocia mucho a infecciones respiratorias, ¿no? Personas, pacientes diabéticos que toman inhibidores de la DDP4 van a tener mayor incidencia de infecciones respiratorias altas, es decir, nasofaringitis, faringitis, ¿no? Etcétera. En la garganta, no tanto en los pulmones, sino en la garganta. ¿Por qué? Bueno, se dice que los inhibidores de la dimetilpeptidasa 4 también tienen que ver, bueno, y los miméticos en general tienen que ver con una acción inmunomoduladora, ¿no? Que pueden disminuir la actividad del sistema inmune, pero todavía está en investigación. ¿Qué otras infecciones? Infecciones urinarias también, ¿no? Entonces nos llena de infecciones estos fármacos. Y cefaleas, dolores de cabeza, esos tres son los más importantes. Cuando no se da, igual que el de arriba, cuando la tasa de filtración es menor a 30 mililitros por minuto. ¿Por qué? Porque se puede acumular, ¿no? Los miméticos, etcétera, no se eliminan adecuadamente. Y en insuficiencia hepática también. ¿Y por qué si en insuficiencia hepática no se da? Porque estos inhibidores que sí son fármacos, sí tienen metabolismo hepático. En cambio, estos de arriba, por ejemplo, no tienen metabolismo hepático, así que en insuficiencia hepática no habría tanto problema, pero los de abajo sí. Ya, finalmente, este es el último grupo, los inhibidores de la SGLT2. ¿Cómo van a actuar? Este es mucho más sencillo y es nuevo también. Bloquean los cotransportadores SGLT2 y esto disminuye la reabsorción de glucosa. Miren, acá tenemos los túbulos, ¿no? El sistema renal. Y aquí están los túbulos proximales, ¿ya? Estos túbulos proximales, las A de Henle, ¿no? Túbulo contorneado, luego distal, túbulo colector, etcétera. En, en la sección S1 o el segmento S1 y el segmento S2 del túbulo proximal, aquí 1, 2, 1, 2, van a haber unos receptores, bueno, unos cotransportadores que se llaman cotransportadores SGLT2. Esto lo que hace es reabsorber la glucosa, reabsorbe la glucosa, porque ustedes saben que acá en glomérulo se filtra la glucosa, si no pasa hacia acá, pareciera que va a ser eliminado, pero luego aquí se reabsorbe y pasa de nuevo a la sangre, pasa de nuevo a la sangre, de modo que ya por aquí ya no hay glucosa y casi prácticamente no se debe eliminar glucosa en una persona sana en la orina. Pero en los diabéticos, este, lo que se va a hacer es bloquear este receptor. Ya no se reabsorbe la glucosa, entonces la glucosa puede seguir pasando por aquí, por aquí, por aquí, y se elimina por la orina. De modo que es una forma de evitar que regrese la glucosa, que ingrese la glucosa a la sangre y disminuir la glucemia. Entonces, el 90% de la reabsorción de glucosa está aquí en el segmento S1, S2, entre los transportadores SGTL2. Hay otros cotransportadores, SGTL1, etcétera, pero SGTL2 está aquí y es el que reabsorbe el 90% de la glucosa. Como se bloquea, disminuye la reabsorción de glucosa y por ende hay glucosa en sangre, es decir, glucosuria. En cuanto a su farmacocinética, tenemos el ADME o DME sin el A, porque la absorción es oral, obviamente. Y tenemos que tiene una alta unión a proteínas plasmáticas. Y aquí sí, su metabolismo es por glucuronidación, no es como los otros anteriores por la CYP, ¿no? La citocromo P5350. En este caso es por la UGT, glucuronidación, se glucuronida primero y se elimina vía renal. Entonces, las inhibidores de SGLT2, como tienen que ver con la vía renal, acá, acuérdense que todo esto, prácticamente todo, tiene que ver con renal y urinario. O sea, sus efectos adversos, sus contraindicaciones. Efectos adversos, ITU, es decir, infecciones de tracto urinario, infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque al haber glucosa en la orina, aquí hay glucosa en la orina, ustedes saben que las bacterias, uno de los principales sustratos que utilizan para vivir, para generar, para sintetizar y tener energía y vivir, es la glucosa. Entonces, las bacterias son amigas de la glucosa. Si hay mucha glucosa en tu orina,
vas a tener infecciones a cada rato en el tracto urinario. Igualmente, en las mujeres, como hay más glucosa por esa zona, pueden tener candidiasis vaginal, ¿no? Bueno, aquí candidiasis ya es un hongo, ¿no? Pero más o menos es el mismo mecanismo. Además que también se dice que los inhibidores de SGLT2 tienen efectos inmunomoduladores también por ahí, entonces pueden tener candidiasis vaginal. Hipotensión, ¿por qué? Porque la glucosa es osmótica, es decir, jala agua. Como la glucosa viene por aquí, se bota y sale a través del sistema urinario, viene con mucha agua, entonces estimula que se pierda bastante agua, en bastante líquido, ¿no? Disminuye la volemia, el volumen sanguíneo y genera hipotensión. Y también este puede tener fragilidad ósea, osteopenia, por ahí osteoporosis, pero no tanto. Entonces, inhibidores de la SGLT2, como les dije, acuérdense, todo es renal. Se elimina renal, ¿no? Efecto adverso, infección urinaria. Contraindicaciones. ¿Cuándo no se va a dar inhibidores de SGLT2? Igual cuando hay una enfermedad renal crónica avanzada menor, con la tasa de filtración glomerular menor a 30. ¿Por qué? Porque como la eliminación es renal, si ya no filtra bien, si no elimina bien, se va a acumular estos fármacos y también puede producir toxicidad. Ahora, aquí un datito que les pueden preguntar también. Los inhibidores de SGLT2 son muy buenos no solamente para la diabetes, se ha descubierto que también tienen efectos benéficos en lo que es infartos cardíacos, ¿no? Cardiopatía isquémica porque inhiben la remodelación cardíaca, es decir, inhiben que se fibrose, se haga duro el corazón y también contribuye a la mejora, por así decirlo, el perfil renal en pacientes que sí tienen insuficiencia renal, ¿no? Es renoprotector, te protege el riñón, pero esto no es en cualquier tipo de insuficiencia renal, ¿no? Es en insuficiencia renal que están entre un rango de 30 hasta 60, por ejemplo. Una insuficiencia renal moderada, leve. Pero cuando ya es una RC avanzada, menor a 30, ya pues no tiene ningún efecto benéfico. Se lo puede empeorar porque se acumula este fármaco. Por eso no se da menor a 30. Mayor a eso sí se puede dar como antidiabético, como renoprotector, etcétera. Y contraindicaciones cuando hay personas que sufren de itus recurrentes, muchas infecciones de tracto urinario, mejor hay que descontinuar el medicamento y no hay que darse. Como una mención honorífica, hay otros antidiabéticos que no lo voy a hacer uno por uno, simplemente se los dejo también para que lo puedan leer. Les voy a pasar la diapositiva más ratito. Este, hay otras formas en que se puede disminuir la glucosa, ¿no? Por ejemplo, están los inhibidores de la alfa-glucosidasa. ¿Qué cosa hacen? En el intestino, donde se absorbe la glucosa, van a inhibir unas enzimas que se encargan de degradar los carbohidratos complejos, ¿no? Por ejemplo, nosotros al comer una papa no estamos comiendo glucosa, estamos comiendo almidón. Ese almidón se tiene que degradar en glucosa. Igual, al tomar leche, que es lactosa, se tiene que degradar, ¿no? Eh, en galactosa, etcétera. Entonces, eh, al consumir carbohidratos complejos, tienen que degradarse. Entonces, lo que hace esto es básicamente competir, ¿no? Y o sea, con el almidón, por ejemplo, se une al almidón, se une a los disacáridos y evita que esto se... No, perdón, o sea, estas enzimas lo que hacen es disolver, ¿ok? Degradar estos carbohidratos complejos para que se conviertan en glucosa e ingresen a la sangre. Pero este fármaco lo que hace es inhibir estas enzimas. Si inhibes estas enzimas, lo que vas a hacer es que ya no se va a degradar estos carbohidratos complejos. Si no se degradan esos carbohidratos complejos, no pasa glucosa a la sangre, no se absorbe glucosa en los intestinos y hay una menor glucemia, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Inhibes, ¿no? Inhibes. La pramintida es un análogo, un mimético, un agonista, algo así similar a la amilina, que ya lo habíamos mencionado al inicio de la clase. La amilina cumple funciones similares a la insulina, entonces cuando das amilina puedes reducir la cantidad de insulina que le das al paciente, ¿no? Porque básicamente tiene la misma función, reduce la gluconeogénesis, etcétera. En los secuestradores de ácidos biliares, aquí
Lo que hacen básicamente es, o sea, se unen a los ácidos biliares, ¿no? Y con mecanismos desconocidos que no se conocen muy bien, lo que hacen es reducir la glucosa y también el perfil lipídico, o sea, los lípidos, ¿no? Esto es bueno para los lípidos sobre todo. Y finalmente los agonistas de dopamina, mecanismo que también se desconoce, pero la bromocriptina, la bromocriptina que es utilizado por ejemplo, lo que es la acromegalia, ¿no? Ahí se utiliza la bromocriptina o en otros se ha visto que también reduce la glucosa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tiene que ver ahí con algo, con un mecanismo, eh, si el sistema nervioso y hormonal en el hipotálamo, ¿no? Y en el hipófisis, pero aún está en estudio. Entonces, eso ha sido todo por la clase de antidiabéticos, los principales antidiabéticos, y estos ya son unos extras que casi no se utilizan en realidad. Bien, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, ponen en el chat, si no, ya habríamos acabado con la clase. Bien, entonces como no hay ninguna pregunta, muchas gracias. Eso habría sido todo por el introductorio de antidiabéticos. Espero que les vaya bien en farmacología. Espero que se haya entendido. He tratado de hacerlo lo más didáctico posible. La grabación, ¿a quién se lo paso? No sé, ¿quién me pidió que algún correo?